Mi hijo me habló sin mirarme a los ojos. De ahora en adelante, mamá, el banco transferirá tu jubilación directamente a mi cuenta, dijo mientras revisaba su teléfono. No necesitas dinero, solo un rincón para morir. La cuchara que tenía en la mano cayó al suelo. El sonido del metal contra la baldosa me pareció un disparo. Intenté responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Carlos ni siquiera levantó la vista, siguió tocando la pantalla como si hablara con un desconocido. Y yo, por primera vez en 72 años, sentí que mi propio hijo había borrado mi existencia de su vida. Tragué en seco, recogí la cuchara y me quedé de pie frente a la estufa. El guiso que preparaba para los dos seguía burbujeando, pero el aroma que siempre me había reconfortado ahora me revolvía el estómago. La casa, mi casa, me resultó ajena de pronto. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 12, me quedé sentada en la oscuridad del comedor. El silencio pesaba más que los años. A lo lejos se escuchaba la risa de Marta, su esposa, en el dormitorio. Esa mujer había logrado lo que ni la pobreza ni la viudez pudieron, arrancar de mi hijo cualquier rastro de compasión. Desde que se casaron, todo cambió. La casa, que alguna vez fue refugio, se convirtió en prisión. A veces, cuando la escucho reír, recuerdo la primera vez que la vi. Era joven, bonita, con esos modales falsos que ocultan la soberbia. Su hijo tiene un gran corazón, señora, me dijo aquella tarde, mientras yo servía té. No imaginaba que años después sería ella quien se lo arrancaría pedazo a pedazo. A la mañana siguiente, Marta me esperó en la cocina. Tenía una sonrisa tan falsa que dolía. Carlos dijo, murmuró mientras removía su café, no te lo tomes a mal, solo quiere ayudarte. A tu edad ya no necesitas tanto. Además el banco es complicado y tú ya no estás para esos trámites. Sus palabras eran dulces, pero cada una era un cuchillo. No te preocupes, querida, le respondí con calma, no me ofendo. Ella sonrió creyendo que me había domado. No sabía que detrás de esa calma había algo nuevo, una determinación que ni ella ni mi hijo conocían. Durante el día fingí normalidad. Hice mi cama, barrí, cociné, pero mientras lavaba los platos, una idea empezó a tomar forma en mi mente, pequeña, sutil, peligrosa. No iba a gritar ni a llorar, simplemente iba a hacer algo que ellos nunca esperarían de mí. Fui hasta mi cuarto y abrí el viejo armario. En el fondo, entre sábanas dobladas y una toalla bordada, había una lata oxidada. Dentro guardaba cosas que nadie recordaba, cartas, fotos, monedas antiguas y un frasco pequeño de vidrio con un líquido transparente. Lo había conservado por costumbre. Era un frasco de lejía concentrada de los tiempos en que limpiaba la guardería donde trabajé. Lo saqué. Lo observé contra la luz. No tenía un propósito aún, pero sabía que esa noche lo tendría. Cuando cayó la tarde, preparé la cena como siempre, arroz con frijoles, carne guisada y pan recién hecho. Carlos llegó del trabajo con el mismo gesto distante. ¿Ya hiciste los trámites del banco?, preguntó sin saludar. Sí, mentí, ya lo hice. Perfecto, dijo sirviéndose una copa de vino. Marta y yo hablaremos con el gerente mañana. Yo asentí sin decir nada. Durante la cena no hubo conversación, solo el sonido de los cubiertos y la televisión al fondo. Cuando terminaron, se fueron a dormir. Yo me quedé recogiendo los platos. A medianoche me levanté. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y me quedé mirando su interior iluminado. Dentro, sobre la bandeja del medio, puse un plato cubierto con papel aluminio, el flan favorito de Carlos, y junto a él una jarra con agua. Todo parecía normal, pero en el fondo, bajo una envoltura de plástico, escondí los documentos del banco, las copias de los formularios que él había falsificado para transferir mi pensión. Los había recuperado esa tarde cuando Marta los dejó sobre la mesa sin sospechar. Ahora descansaban congelados dentro del refrigerador, encerrados en una bolsa con agua sólida.
Sabía que él los buscaría al día siguiente, creyendo que todo estaba bajo control. Esa noche dormí poco, pero tranquila. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el miedo se había transformado en algo distinto, poder. El ruido del refrigerador aún resonaba en mi cabeza cuando me senté junto a la ventana. La mañana estaba fría, con un sol débil que apenas alcanzaba a iluminar el jardín. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de cansancio. Era el cansancio de toda una vida, de haberlo dado todo y haberme quedado sin nada. El reflejo en el vidrio me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía, cabello blanco, piel marcada, ojos opacos. Sin embargo, detrás de ese rostro gastado todavía vivía la muchacha que fui alguna vez, la que soñaba con una familia, con un amor sincero, con un hijo que la abrazara sin vergüenza. Me casé a los 23 años con Antonio, un hombre de manos firmes y sonrisa fácil. No teníamos nada, solo una habitación alquilada y una radio vieja que siempre sonaba con interferencias. Pero éramos felices. Cuando Carlos nació, Antonio lloró. Sus lágrimas caían sobre el cuerpo del bebé como una promesa. Prometió protegernos, cuidarnos, amarnos y cumplió hasta el último día de su vida. Murió joven, en un accidente en la construcción donde trabajaba. Yo tenía 37 años y Carlos apenas 11. Ese día el mundo se partió en dos. Trabajé 40 años como maestra de guardería, levantándome antes del amanecer, cosiendo mis propios vestidos, renunciando a todo placer para darle lo mejor. Y ahora ni siquiera me llamaba mamá. Las lágrimas me ardieron, pero no las dejé caer. A esta edad, una aprende que el llanto no sirve cuando el corazón ya está roto. Después del incidente del refrigerador, la casa se volvió un campo minado. No había gritos, pero sí miradas que pesaban como piedras. Marta no me hablaba. Carlos fingía calma, pero cada gesto suyo era una amenaza. Una tarde lo escuché hablando por teléfono en el jardín. No pasa nada, solo fue un susto. Ya está vieja, pierde la cabeza. Me quedé quieta detrás de la puerta, oyendo como mi propio hijo justificaba mi cordura. Esa misma noche me quitaron las llaves de la casa. Marta se acercó con su tono dulce de siempre y dijo, María, es mejor así. Últimamente te distraes y dejas la puerta abierta. No queremos accidentes. Accidentes. Así le llamaban ahora a mi libertad. Una tarde escuché que alguien golpeaba suavemente la reja. Era Clara, mi vecina de toda la vida. Tenía mi edad, el cabello corto y las manos agrietadas por los años de enfermera. María, susurró, hace días que no te veo. ¿Estás bien? No puedo hablar mucho, le dije mirando hacia atrás. Me quitaron las llaves. Ella me observó en silencio, comprendiendo más de lo que yo decía. Te dejaré algo en el buzón, murmuró. Revisa esta noche. Cuando cayó la noche, fui hasta la puerta. Dentro del buzón había una bolsita de tela. Adentro, un pequeño celular viejo, de esos con linterna y un papelito que decía, por si necesitas ayuda. Me llevé el teléfono al pecho temblando. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan simple y tan humano por mí. Los días siguientes fingí obediencia. Respondía con una sonrisa a todo. Sí, Marta, tomaré mis pastillas. Sí, Carlos. Ya apagué la estufa. Me dejé arrastrar por su falsa compasión hasta que bajaron la guardia. La debilidad era mi disfraz y detrás de él mi mente trabajaba sin descanso. Empecé a usar el teléfono de Clara solo por las noches. Nos comunicábamos con mensajes breves. ¿Estás bien?, escribía ella. Sí. Todo bajo control, respondía yo, hasta que una noche le pedí algo que me costó escribir. Necesito un favor, Clara, algo importante. Ella tardó en responder, pero lo hizo. Lo que sea, amiga, solo dime. A la mañana siguiente fingí sentirme mal. Me toqué la cabeza, caminé lento. Dije que tenía mareos. Marta, harta, llamó a Carlos. Tu madre no puede seguir así, le dijo. Si se desmaya o se cae,
será nuestra culpa. Entonces que no salga del cuarto. Que descanse, respondió él. Y así lo hicieron. Me encerraron, cerraron la puerta con llave, dejándome solo un vaso de agua y una bandeja de comida. Por tu bien, dijeron, no sabían que me hacían un favor. Esa habitación se convirtió en mi santuario. En la pared del armario aún guardaba los ahorros que Antonio me había dejado, monedas de oro y algunos billetes viejos envueltos en papel. Habían dormido allí por más de 30 años esperando un propósito. Ahora lo tenían. Por las noches usaba el celular para comunicarme con don Orlando, un viejo amigo de mi esposo, gerente jubilado del banco donde depositaba mi pensión. María, pensé que estabas retirada, me dijo sorprendido. Lo estoy, Orlando, pero necesito tu ayuda. Es sobre mi hijo. ¿Qué ocurre? Solo diré que necesito cambiar la titularidad de mi cuenta. En silencio. Eso no es sencillo. Nada lo es, Orlando. Pero sabes que siempre fui una mujer de palabra. Él suspiró al otro lado de la línea. Está bien, María. Lo haré. Pero ten cuidado. No te preocupes. Nadie sospechará nada. Así, noche tras noche empecé a recuperar lo que era mío. Mientras ellos dormían, yo tejía mi justicia con paciencia. Clara me traía pequeñas cosas, un sobre, un documento, un sello bancario. Cada pieza encajaba como un hilo invisible. Durante el día escuchaba a Marta riendo, hablando por teléfono, planificando viajes. Una vez la oí decir, en cuanto vendamos esta casa, nos vamos de aquí. Yo desde el cuarto apreté los dientes. Sabía que su ambición sería su ruina. El silencio tiene un sonido que solo los viejos entendemos. No es ausencia de ruido, es presencia de algo que se está gestando. Esa semana la casa estaba demasiado callada. Marta y Carlos hablaban en susurros, cerraban puertas, se quedaban despiertos hasta tarde. Yo fingía dormir, pero mis oídos seguían despiertos. Una noche los escuché. Mi habitación da al pasillo y la pared que nos separa es delgada como papel. No podemos seguir esperando. Carlos, decía Marta impaciente, tu madre no va a durar mucho. Si seguimos con este juego, el dinero se va a esfumar. Tranquila, respondió él. En cuanto firme los papeles de venta, todo será nuestro. Y si no quiere firmar, lo hará. Confía en mí. Hubo un silencio breve, seguido de una carcajada. Eres igual a tu padre, dijo ella. Mi padre era un imbécil, replicó Carlos con una dureza que no le conocía. Por eso murió pobre. Y tú no vas a morir así, dijo ella, acercándose. Lo que se escuchó después no fueron palabras, sino besos. Y yo, en la oscuridad, apreté los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en las palmas. Al día siguiente me levanté temprano, preparé café como si nada. Cuando Marta entró a la cocina, me sonrió con esa sonrisa vacía. ¿Dormiste bien, María? Sí, querida, respondí con calma. Soñé con mi esposo. ¡Qué lindo!, dijo distraída revisando su teléfono. Sí, me decía que pronto iba a tener visitas. ¿Visitas? Gente del banco, creo. Levantó la cabeza. ¿Del banco? Soñar es gratis. No, le respondí sonriendo. Vi cómo tragaba saliva. Un leve temblor en su mano delataba su nerviosismo. Esa misma tarde usé el teléfono de Clara para hacer una llamada. Orlando, dije en voz baja, necesito que prepares los papeles. ¿Ya estás segura? Más que nunca. Entonces mañana pasaré por la firma. Hazlo sin que mi hijo se entere. Por supuesto, María, y no te preocupes. Todo quedará a tu nombre. Por la noche volví a escuchar a la pareja hablando. Esta vez sus voces eran más agudas, nerviosas. ¿Y si el banco la cita sin avisar?, preguntó Marta. No pueden hacerlo sin mi autorización, respondió Carlos. No confío en ella. Esa vieja no es tan tonta como parece. Ya está débil. Apenas camina. No tiene idea de lo que pasa. Reí en silencio. A la mañana siguiente, cuando Carlos se fue al trabajo, Marta se quedó en casa. Me llevó el desayuno al cuarto. Aquí tienes,
María, dijo, tienes que alimentarte bien. ¿Qué detalle el tuyo? Hija, respondí usando la palabra hija como un arma. Ella sonrió apenas con fastidio. Dentro de unos días tendremos buenas noticias, anunció. Ciro, ¿qué tipo de noticias? De esas que cambian la vida, contestó girando sobre sus tacones. Cuando se fue, me levanté y escondí el plato bajo la cama. No confiaba en lo que había dentro. El sabor de la comida era distinto, metálico. Por la tarde, Clara se acercó con un sobre. Aquí está todo, me dijo. Don Orlando lo preparó. Lo abrí. El documento que transfería la casa a mi nombre con una cláusula especial en caso de fallecimiento, pasaría a ser propiedad de una fundación para mujeres mayores sin hogar. No a mi hijo, no a su esposa, a otras como yo. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Gracias, Clara, no me des las gracias, dijo. Solo prométeme que serás cuidadosa. Siempre lo fui, respondí, pero ahora también seré peligrosa. Esa noche escribí una carta. La dejé sobre mi mesita bajo el retrato de Antonio. Si un día no despierto, no lloren por mí. No fui víctima. Fui testigo de mi propia guerra y la gané sin disparar una sola bala. Luego guardé otra carta en el armario destinada a Carlos. En ella le explicaba que ya sabía todo, que si algún día encontraba esa nota sería porque lo había perdido todo, exactamente como me perdió a mí. Cuando Carlos regresó a casa, algo en su rostro había cambiado, demasiada calma. Mamá, dijo con voz suave, mañana vendrán del banco. Ciro, qué sorpresa, solo necesitamos tu firma, nada más. Claro, hijo, firmaré lo que quieras. Sus ojos se iluminaron, creyendo que por fin me había rendido. Me tomó de la mano, fingiendo ternura. Sabía que ibas a entender. Yo le devolví la sonrisa. Sí, hijo. Lo entiendo todo. El día amaneció con una calma que me dio miedo. El cielo estaba limpio, el aire quieto y la casa parecía contener la respiración. Carlos había salido temprano al banco acompañado de Marta. Dejaron sobre la mesa una carpeta de documentos, la misma que, según ellos, pondría todo en orden. Me senté frente a esa carpeta durante horas sin tocarla. Solo la miraba como si mirarla fuera suficiente para entender su veneno. Cuando volvieron, la tarde ya se había teñido de naranja. Marta traía ese perfume caro que siempre me da náuseas y Carlos caminaba con la arrogancia de quien cree que ha ganado. Mamá, dijo él con una sonrisa que me resultó extraña, hoy es un día importante. Sí, sí, vamos a terminar con los trámites. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Marta se sentó frente a mí y me miró fijamente. Solo falta tu firma, dijo empujando la carpeta hacia mí. Aquí me temblaron las manos, pero no de miedo. Era la emoción de una actriz antes del acto final. Tomé el bolígrafo, abrí los papeles y fingí leer sin comprender. ¿Y esto es del banco?, pregunté con voz frágil. Sí, mamá, confía en mí, respondió Carlos. Claro que confío, hijo, siempre lo hice, y firmé una, dos, tres veces sin protestar. Marta sonrió satisfecha, creyendo que mi sumisión era auténtica. Así me gusta, María, que coopere. Cuando se fueron a celebrar su victoria a cenar fuera, fui hasta mi habitación. Abrí el cajón del armario y saqué una copia de los documentos verdaderos, los que don Orlando había preparado días atrás, los que anulaban por completo las firmas que acababa de poner, los que devolvían mi casa, mi cuenta y mi dignidad a donde pertenecían, a mí. Esa noche dormí poco, escuché cuando llegaron riendo, chocando copas en la cocina. Desde el pasillo oí a Marta decir, ya está hecho. Mañana mismo pongo la casa a la venta. Tranquila, respondió Carlos. Primero me transfieren el dinero, no quiero errores. ¿Y tu madre? Mi madre ya no tiene nada. Cerré los ojos y me prometí que esa sería la última vez que lo escucharía hablar así. Al amanecer, Clara vino con paso rápido,
disfrazada de repartidora. Llevaba una gorra y una bolsa de pan en la mano. Aquí tienes lo que pediste, me dijo entrando en silencio. Dentro de la bolsa había un sobre con sellos notariales. Documento registrado, decía en tinta azul. ¿Todo listo?, preguntó ella. Todo. Nos abrazamos sin decir más. Dos mujeres viejas, cansadas, pero vivas. Carlos había regresado. Mamá, dijo entrando, hoy vendrá el agente inmobiliario. ¿Para qué? Para tasar la casa. Qué bien, así sabrán cuánto vale lo que fue mi vida, respondí sirviéndome café. Me miró con una mezcla de irritación y desprecio. No empieces, mamá, no lo arruines. Yo nunca arruino nada, hijo, solo observo. Esa tarde el agente recorrió la casa tomando fotos, midiendo, haciendo preguntas. Yo lo seguía en silencio, mirando cómo sus dedos tocaban las paredes que Antonio había pintado con sus manos. Cuando terminaron, Marta firmó unos papeles y salió a la puerta a despedirlo. Carlos se quedó atrás revisando los documentos. ¿Estás contento, hijo?, le pregunté. Por supuesto. Esto nos dará una vida mejor. ¿A ti o a nosotros? A todos. ¿Y dónde viviré yo? En el hogar de ancianos que vimos el otro día. Claro. Ese con rejas en las ventanas. Muy acogedor. Su silencio fue mi respuesta. Antes de dormir me prometí algo. Cuando todo terminara, cuando el teatro se derrumbara, no levantaría la voz. Mi silencio sería más fuerte que cualquier grito. Capítulo 5. A la mañana siguiente, Carlos recibió la llamada que lo cambiaría todo. ¿Cómo que los documentos no son válidos?, gritó. Eso es imposible. Yo desde el corredor fingí sorpresa. ¿Pasa algo, hijo? Él me miró con una mezcla de furia y desconcierto. El banco dice que las escrituras están a tu nombre y que no puedo hacer ningún trámite sin tu autorización. Qué raro. Tal vez hubo un error, dije sirviendo café. ¿Qué hiciste? Mamá, nada, hijo. Solo firmé lo que me diste. ¿No era eso lo que querías? Marta corrió desde la habitación. Carlos. El agente inmobiliario llamó. Dijo que la venta se congeló. El sistema dice que la propiedad está registrada como bien protegido por una fundación. El rostro de mi hijo se desfiguró. Golpeó la mesa. Tiró los papeles. Gritó mi nombre. Yo solo lo observé en silencio, con el corazón en calma. La máscara ya cayó. Esa tarde, mientras ellos discutían y el teléfono no dejaba de sonar, me senté junto a la ventana con mi taza de té caliente. El sol entraba por el cristal, tibio, casi amable, y por primera vez en años sentí que esa casa me pertenecía otra vez. La mañana siguiente empezó con gritos. Carlos abrió el refrigerador. Todo fue cuestión de segundos. Primero el silencio, después un golpe seco, el sonido de vidrio chocando contra el piso y finalmente su grito, un grito de miedo, no de dolor. Marta corrió. ¿Qué pasa? Carlos solo señalaba el refrigerador temblando. Dentro, sobre la bandeja, los documentos flotaban en el bloque de hielo, perfectamente visibles, con mi firma al lado de la suya falsificada. Encima una nota mía: nunca subestimes a una madre, ni siquiera a una vieja. Me levanté despacio, lo miré a los ojos y dije: buenos días, hijo, ¿te sirvo café? 3 semanas después de aquella mañana, la policía se llevó a Carlos y a Marta. Desde entonces la casa volvió a ser mía, pero no era la misma. El silencio que antes me dolía, ahora me protegía. Cada día me levantaba temprano, preparaba mi café y abría las ventanas para dejar entrar el sol. Las cortinas volvían a moverse con libertad. Los cuadros, antes guardados, regresaron a sus lugares y el aroma de jazmín volvió a llenar los rincones. Una tarde clara llegó con una expresión que no supe descifrar. Carlos salió de la cárcel, firmó un acuerdo con el juez. Marta se declaró culpable. Lo exoneraron parcialmente. Asentí sin emoción. ¿Sabes dónde está? Dijeron que venía hacia aquí. Anochecía cuando escuché el golpe suave en la puerta. Abrir, ahí estaba mi hijo más delgado,
con el rostro marcado por la culpa y la vergüenza. Llevaba una mochila vieja al hombro y los ojos hundidos. Mamá, susurró. No dije nada. Solo me quedé mirándolo. Por un momento, vi al niño que alguna vez fue. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo quería verte. ¿Y eso qué cambia? Nada, admitió. Pero necesitaba hacerlo. Entró lentamente. Miró alrededor como si la casa lo mirara de vuelta. Tocó el respaldo de una silla, el borde de la mesa, la estufa. Todo está igual, dijo. Sí. Lo que cambia no siempre se ve. Se sentó frente a mí y durante un rato no hablamos. Al fin él lo rompió. Tenías razón, sobre Marta, sobre todo. Ella me usó, no lo hizo sola. Tú se lo permitiste. Él asintió. Lo sé, fui un cobarde. Quise tenerlo todo y perdí lo único que importaba. ¿Y qué era eso? Tura. Por primera vez en años mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza. Era el peso de escuchar lo que creí que jamás oiría. Carlos se inclinó hacia mí y me tomó la mano. Su piel estaba fría. Perdóname, mamá, no puedo deshacer lo que hice. No, no puedes, le respondí, pero puedes aprender a vivir con ello. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió. Gracias por seguir viva, susurró. No merecía que lo hicieras. Y se fue. Esa noche me quedé en el porche mirando las estrellas. Clara vino más tarde con una manta sobre los hombros. ¿Te dijo algo? Sí. Que me daba las gracias por seguir viva. ¿Y qué le dijiste? Nada. A veces el silencio es la única respuesta posible. ¿Lo perdonaste, María? Pensé durante un largo rato antes de responder. No lo sé. Pero tampoco lo odio. Tal vez eso sea lo más parecido al perdón. Días después me llegó una carta sin remitente. Dentro una foto, Carlos, sentado junto al árbol de jabuticaba. En el reverso, con su letra temblorosa, una sola frase: siempre fuiste más fuerte de lo que creí. Sonreí, no de felicidad, sino de comprensión, porque al final el amor de una madre no desaparece, solo se transforma. Han pasado 6 meses desde la última vez que vi a Carlos. No he vuelto a saber de él, ni lo espero, y sin embargo, cada mañana cuando preparo café, miro hacia la ventana con la sensación de que sigue allí afuera, en algún lugar respirando el mismo aire que yo. No con rencor, solo con distancia. Después de todo lo ocurrido, decidí que no quería morir en silencio ni rodeada de recuerdos vacíos, así que abrí las puertas de mi casa, literalmente. Un día, Clara me trajo a una mujer mayor que lloraba en la plaza. Su hijo la había echado de casa. La dejé pasar. Le preparé té y sin pensarlo le dije, puedes quedarte aquí unos días. Después vino otra y luego otra. Y cuando quise darme cuenta, mi casa, aquella que mi hijo quiso vender, se había convertido en un refugio, un lugar para mujeres olvidadas, para las que la vida trató igual que a mí, con dureza, pero no con derrota. Cada noche las escucho reír, cocinar, cantar viejas canciones. La casa respira vida otra vez y en cada una de ellas veo un pedacito de mí. Hace poco vino un periodista local. Había escuchado sobre la Casa de las Valientes, como la llaman en el barrio. Me pidió que le contara mi historia. Reír. Le dije que no era una historia de venganza, era una historia de memoria. Le conté que un día mi hijo quiso quitarme todo, mi dinero, mi casa, mi voz, y que sin saberlo me devolvió lo que nunca debí perder, mi dignidad. Cada atardecer salgo al porche a ver el árbol de jabuticaba. Sigue ahí firme con sus ramas cargadas de fruto. A veces una de las mujeres del refugio, Rosa, me acompaña. Ella siempre dice, este árbol no se muere nunca, María. No respondo, porque está acostumbrado a sobrevivir a las tormentas. Clara partió hace un mes. Sus últimas palabras fueron para mí: no dejes que te olviden, María, que sepan que una mujer mayor también puede cambiar su destino. Le prometí que así sería y he cumplido. Cada mujer que llega aquí escucha mi historia no como un relato triste,
sino como una advertencia. El amor no debe doler ni siquiera cuando viene de un hijo. A veces en las noches más frías me despierto y creo escuchar pasos en el pasillo. Suelo pensar que es el viento, pero otras veces estoy segura de que es Carlos, no entrando, no pidiendo nada, solo pasando en silencio para asegurarse de que estoy bien, y aunque nunca abro la puerta, sonrío, porque el amor entre una madre y un hijo, aunque esté roto, nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. Hoy cumplí 73 años. Las mujeres del refugio me prepararon una torta, cantaron, me abrazaron y escribieron una frase en una cartulina: Gracias por devolvernos la esperanza, María. No pedí más regalo que ese. Por la noche, cuando todas dormían, me senté frente al fuego y abrí mi cuaderno una última vez. Escribí: no nací para ser mártir, sino para recordarles que la vida no se detiene con el dolor, se reinventa y que una madre puede perderlo todo, menos la fuerza de volver a levantarse. Apagué el fuego, me cubrí con una manta y me quedé mirando las llamas que aún chispeaban. El invierno seguía afuera, implacable, pero dentro de la casa el calor era humano, el calor de las que sobrevivimos. Cerré los ojos y susurré al aire: Antonio, ya puedes descansar, tu casa está llena otra vez. No de dinero, de vida. Y así terminó mi historia. Una historia que comenzó con una humillación y terminó con una victoria silenciosa.